Muy buenos días con todos, señoras y señores. Hoy es el día jueves 2 de junio del año 2016. Estamos con esta novedad ya capitalizada, sumada y a manera de un informe. El gobierno presenta a través de las Semplades una idea de una estimación, más bien dicho, de lo que costaría la reconstrucción del daño que nos irrogó el terremoto, los terremotos, la secuencia sísmica macro que ha tenido que soportar especialmente el litoral ecuatoriano. La Secretaría de Planificación, obviamente por instructivo de la cúpula del gobierno, ha entregado, yo diría rápidamente, el informe de la evaluación que se ha hecho en Manabí y Esmeraldas, afectadas por los sismos. Y dice la Secretaría Semplades, así se le conoce, necesitamos, el gobierno ha sumado todo, y se van a requerir de 3.344 millones, 3.344 millones, de los cuales 1.091 millones corresponden al sector privado. ¿Qué significación tiene esto? Consultamos a los exministros de Economía y Finanzas. Sí, vale la pena, si están los dos ministros, de tenerlos en línea. Fantástico. Por favor, el economista Mauricio Pozo lo tenemos en línea. El economista Marco Flores en línea. Correcto. Exministros, muy buenos días. Esta sumatoria de 3.344 millones de parte del Semplades, es decir, la voz expresiva del régimen, ubica en esta cifra, y todo el mundo nos regresamos a ver ciertamente por la estadística falaz que ha venido funcionando, muy interesada en solucionar el problema de carácter fiscal, el déficit que adquirió el régimen y que podría estar aprovechándose de esta circunstancia para pedir 3.344, no pedir, él lo tiene ya, en cuentas, en perspectivas, en estimaciones, 3.344 millones. Pero a la larga, el régimen puede solucionar primero su problema fiscal, su problema de déficit, su problema de cuentas corrientes y de otros orígenes, esto es, de otros orígenes que fueron propiciados precisamente por los malabares y el mal manejo fiscal, económico, financiero que ha tenido, y que de esto al país no hay que insistirle. Saben que ha tenido un pésimo tesorero y un pésimo planificador, un botarate. Esto es lo que dicen en lenguaje comunitario y ciudadano. 6:55 de la mañana. Marco Flores y también el economista Mauricio Pozo. Díganme, están ya los dos ministros. A ver, exministros, perdón. Don Marco Flores, ¿cómo ustedes reciben esta cifra, 3.344 millones? A mí me guardan estos 3.344 millones. ¿Quién me va a fiscalizar a mí? Un organismo del mismo gobierno. Me da revisando esta parte. Un organismo del mismo gobierno. Verónica tiene establecida esta situación. A ver si tiene la bondad de darme un reporte. Ella tiene el informe respecto a quién va a realizar la fiscalización correspondiente. Voy con ustedes, ministro Flores. Buenos días. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a su radio audiencia.
Bueno, estas cifras son muy novedosas, acaban de aparecer. Primero hay que estudiarlas con un poco de profundidad, pero a mí por lo menos no dejan de llamarme la atención varias cosas. La primera es que el presidente Correa tiene un ojo matemático, un cálculo realmente notable, genial, porque a las pocas horas de producido el siniestro, él dijo que los costos serían aproximadamente 3.000 millones, los costos de la reconstrucción, los costos totales. Es un cálculo fantástico. Y obviamente ahora tenemos unas cifras del Semplades que ubican al costo total de la reconstrucción en 3.300 millones. Qué coincidencia. Primer punto. El segundo punto, el Ecuador debe ser uno de los países donde lo que ha venido ocurriendo en casos similares o de siniestros iguales o peores, el Ecuador sale de la conducta que han observado esos países, donde el gasto que le ha correspondido al Estado ha estado en el orden más o menos de un 35%, si es que uno revisa las estadísticas, los informes, los producidos por el Banco de América, los que tienen los organismos de multilaterales de crédito, en fin, más o menos ha estado en el 35%. Resulta que en el Ecuador va a ser aproximadamente un 65%. Esa es otra cosa que llama a la reflexión. El tercer punto es que no hay duda de que en el Ecuador se requiere dinero y no hay duda de que el Ecuador no tiene dinero. Entonces, hay que analizar con un poco de profundidad las cifras que ha expuesto el Semplades para ver qué es lo que se quiere reconstruir, qué es lo que realmente le corresponde al Estado y qué es lo que le corresponde al sector privado, por un lado. Por otro lado, yo he expresado en más de una oportunidad que estoy en absoluto desacuerdo en general con todos estos paquetes tributarios. Me refiero a los 3 últimos paquetes tributarios de estos 2 últimos meses, el tercero de los cuales tiene que ver con el incremento del IVA, más el cuarto paquete que en realidad constituye la extensión por un año más del terrible garrotazo que significa la extensión de las salvaguardas de entre el 5 y 40% por un año más. Es decir, la pérdida de recursos disponibles vía impuestos por parte de las familias y las empresas ecuatorianas es realmente grande. Yo he señalado que no estoy de acuerdo con estos paquetes tributarios, que tampoco estoy de acuerdo, por ejemplo, con el incremento del IVA. La pregunta es, bueno, si es que esto es así, ¿de dónde va a sacar el dinero para el gobierno para sufragar los gastos derivados del terremoto del 16 de abril? Note usted una cosa, dinero de las agencias que han realizado donaciones y de los multilaterales, el Ecuador tiene ya estructurado aproximadamente 1.100 millones, 1.090 millones de dólares. Pues ese es un gran comienzo, porque aún en el supuesto de que los gastos en los que tiene que emprender el gobierno sean los que dice las Semplades, esto no se hace de la noche a la mañana. Y yo dudo mucho que la capacidad de ejecución de las unidades reconstructoras vayan a superar los 1.000 millones o los 1.090 millones en un año. Paralelamente, usted tiene una economía deprimida, una economía en recesión, cuya arista principal se expresa a través de un desempleo y subempleo del 60% de la población económicamente activa. Es decir, que de 4,5 millones de trabajadores de la población económicamente activa, de 7,5 millones de la población activa, 4,5 millones están subempleados o desempleados. Ojo, en el Ecuador no puede usted considerar exclusivamente el desempleo abierto, sino también el subempleo. Entonces, todas estas cosas realmente llaman a la reflexión y creo que... ¿Y quién va a fiscalizar, digamos, esta inmensa cuantía que propone el gobierno? Señor exministro Mauricio Pozo, buenos días. Sí, buenos días, Gonzalo. Primero señalar que hay una gran diferencia entre cuál es el valor en términos del PIB de la zona afectada, que yo le hice unos números y me dio una cifra de 3.600, similar a la que acaban de anotar, pero eso quiero aclarar, esa es una cifra donde la zona afectada genera una producción que no se va a dar porque obviamente es una zona en desastre que está absolutamente anulada, nadie compra ni nadie vende, esa es la proporción de esa zona en el PIB del país, que es una forma de calcular contable, llamémosle así.
pero eso es distinto al costo de reparación de la zona. Es decir, lo que cuesta nuevamente hacer las edificaciones, reparar las vías, etcétera. Ese es otro costo. Entonces, ese costo segundo es el que nos deberíamos concentrar para ver realmente cuánta plata necesitan para poder hacer la reparación. Y según algunos números también, eso no pasa de los 500 millones, lo que significa que muy probablemente la plata que van a recaudar de los temas tributarios, obviamente se van a desviar la mayoría de esos recursos para temas fiscales, porque recordemos que antes del terremoto ya teníamos un desfase fiscal sumamente significativo. Pero eso es muy grave, exministro. Aquello es muy grave, porque a partir de este instante usted lo que le está diciendo al país es: te están engañando, ciudadano ecuatoriano. Claro, o sea, no es la primera vez que pasan estas cosas. ¿Acaso esto es nuevo? Esto no es Es una práctica constante, la distorsión, dice usted. ¿Usted qué opina, exministro? Son 9 años sin fiscalización, son 9 años sin fiscalización, Gonzalo. No va a haber fiscalización tampoco en este tema. Escuché a Verónica Rosero esta mañana mencionar la fuente de financiamiento, no la fuente de financiamiento, sino el estamento público oficial de gobierno o de Estado que va a encargarse de hacer una revisión de estos rubros, de estas estadísticas, de esta cuantía, y vas a llevar un control exhaustivo potencialmente de que estos 3.344 millones, efectivamente producto del enorme sacrificio, del dolor que significa para muchos hogares ecuatorianos esta cantidad de impuestos nuevos y los que van a venir, además. Entonces, esto va a ser distorsionado y usado en conflictividades de carácter fiscal, o sea, problemas internos de la caja fiscal, de la caja económica propiamente dicha del gobierno, que se desfasó, se tornó inmanejable. Y entonces le cayó como anillo al dedo el terremoto para solucionar este problema, va a decir la mayor parte de los ciudadanos. Y esto no es pensar mal, no sé qué opinan ustedes. Voy con el exministro Flores, si es tan amable. Una de las cosas que me ha venido pareciendo a mí desde hace mucho tiempo es que hay muy poco respeto para la ciudadanía. A las cifras que se le presentan, las cosas que se le dicen, muchas de ellas por lo menos, revelan una carencia total de respeto. Es decir, ustedes me creen todo y yo les digo lo que yo quiera. En realidad, a mí me sorprende enormemente que se haya llegado a una cifra tan alta. Esto no tiene respaldo ni tiene antecedente en casos similares o peores, de siniestros similares o peores en cuanto a la proporción que al Estado le ha tocado o le ha correspondido responder. Una cosa es el costo total de las reparaciones y de los daños producidos por el terremoto, y otra cosa es lo que le corresponde exclusivamente al Estado. Entonces, si usted quisiera exactamente saber cómo me luce esta cifra, absolutamente exorbitante. ¿En función de qué? En función de lo que ha ocurrido en otros países, en función de la propia realidad ecuatoriana. No nos olvidemos que el 5 de marzo del año 1987, el Ecuador tuvo un fuerte terremoto, sobre todo en la región oriental, que desbarató alrededor de 70 kilómetros, me parece, de oleoducto. El Ecuador quedó sin poder exportar petróleo alrededor de 8 meses. El fenómeno del Niño del año 83, que devastó realmente la costa ecuatoriana, destruyó prácticamente toda la red vial de la costa, y que fue absolutamente grave, gravísimo para la economía ecuatoriana. Período de Hurtado. En el periodo del presidente Osvaldo Hurtado. Y algunos otros casos que podríamos señalar. Cuando usted relaciona los costos de esos siniestros, las reparaciones y los costos que motivaron estos siniestros, además del terremoto que se produjo en Bahía de Caracas hacia el último trimestre del año 88, no tienen relación con lo que se está planteando aquí, no tienen relación. Su cuantificación, exministro Pozo, de la reconstrucción, caramba, vamos de nuevo tomando
porque esto es muy importante. La sumatoria del exministro Pozo es la más parecida a la que nos ha enviado el Semplades a conocimiento a través de nuestros medios del país. La reconstrucción, dice el gobierno y el ente planificador, va a costar 3.344 millones. Y el exministro Mauricio Pozo mencionaba que él también había hecho una sumatoria de los valores que tendrá que el gobierno mantener en caja para optar, y quiero preguntarle precisamente aquello, para optar por la misma línea de inversiones. A él le da una cantidad de 3.600 y pico de millones de dólares, 3.600 millones de dólares. Entonces, yo le quería preguntar al exministro Mauricio Pozo, ¿en dónde está la pequeña diferencia frente al monto de reconstrucción que declara el régimen y qué está tomado en cuenta? Aparte de eso, yo les ofrecí mencionar que la Semplades dice que esta cantidad de dinero, 3.344 millones, producto, entre otros, de todos los impuestos que van a regir o otros ya están rigiendo desde esta víspera, van a servir exclusivamente para la reconstrucción de las zonas afectadas. En cambio que los dos ministros coinciden en que esto va a ser distorsionado, relocalizado en cuentas que registran déficits fiscales, o sea, en cuentas del gobierno. Y eso no sería no solo conveniente, sino sincero con el país. Es decir, le están aprovechando a las líneas de tributarias, al rendimiento tributario, a nombre de la reconstrucción, van a solucionar problemas internos de la caja fiscal. Lástima, el señor ministro Pozo ya tuvo que atender otro compromiso periodístico. Pero bueno, así están las cosas. Yo le ruego, economista Flores, que tenga la bondad de aceptarnos una segunda tanda de interpretaciones a estas cifras, pero le quiero rematar esta primer molestia preguntándole, ¿está garantizado el país de que esto no va a ser distorsionado y llevado a la solución de otros problemas fiscales? Y que es todo, absolutamente toda la macroinversión va a ir destinada a lo que quiere el pueblo ecuatoriano, y para eso está a partir de ayer contribuyendo con sus impuestos, terribles impuestos, porque dicen que la Contraloría General del Estado va a ser el ente fiscalizador de estas inversiones. Bueno, lo primero que tengo que decir es que lo que dijo Mauricio Pozo hace un momento, es que el PIB que generan esas dos provincias, en este caso Manabí y Esmeraldas, sería de aproximadamente unos 3.600 millones, es lo que yo le entendí. Eso es muy diferente a los costos de la reconstrucción en esas dos provincias, producido por los, digamos, derivados de los daños causados por el terremoto. Son dos conceptos distintos. Me parece además haberle entendido que dijo que él consideraba que los costos de la reconstrucción, en lo que al Estado se refiere, no deberían superar los 500 o 550 millones de dólares. Yo he ido un poco más allá y he dicho que el gobierno tiene 1.100 millones de dólares de fuentes internacionales, sin un centavo de la caja fiscal, de fuentes internacionales, BID, Banco Mundial, CAF, Fondo Monetario Internacional, otras agencias de crédito, asignaciones y donaciones recibidas, es con lo que cuenta el gobierno. Entonces, veo que estamos los dos considerando que la cifra de la reconstrucción debería ser sustancialmente más baja. Una cosa es el PIB que generen las provincias y otra cosa es la cifra de la reconstrucción que al Estado le corresponde. Vuelvo a insistir, esto es distinto de decir el costo de la reconstrucción es 1.000 millones, lo que al Estado le corresponde. Además, estas cifras que yo estoy dando, ¿en qué se amparan? Se amparan en la realidad que se ha producido en otros países cuando han ocurrido siniestros iguales o peores, generalmente peores.
Por eso resulta ser el Ecuador un caso insólito que sale fuera de la regla y fuera de la, o por lo menos de la tendencia observada en otros países. Respecto de cómo se va a utilizar los dineros, la confianza que pueda tener la gente, bueno, eso dependerá de la confianza que la gente tenga en el gobierno, de lo que le crea o no le crea al gobierno. Pero de hecho todos estos dineros en realidad van a la cuenta única del Tesoro Nacional. Aun si es que se abre una subcuenta, ahí estará la plata y habrá que ver qué es lo que hace el gobierno. Perdone, pero hay que restar entonces los 1.000 millones que se recaudarían de los impuestos constantes en la ley de solidaridad, ¿no? Y también unos 193 millones que saldrían del presupuesto general del Estado, en total 1.193 millones. Pondría de estos 3.344 millones, esto es lo que no logramos entender. Bueno, lo que dice la SEMPLA desde la información que he podido mirar rápidamente, es que aproximadamente un poco más de 2.000 millones le correspondería al Estado y unos 1.000 millones o algo más de 1.000 millones le correspondería al sector privado. Ya. Que esos 2.000 millones que tendría que poner el Estado para la reconstrucción tendrían las siguientes fuentes: los impuestos más los 1.100 millones que vienen de los organismos internacionales. Entonces, ¿cuáles son los impuestos? Dice las empleadas, fundamentalmente el IVA, que calculan les daría alrededor de otros 1.000 millones, entre 800 y 1.000 millones, más 1.190 millones de los organismos internacionales y unos 190 millones que tendría que poner la caja fiscal con cargo al presupuesto del Estado. Esto es lo que dice las empleadas. Total, unos 2.300 millones, dice, sería el costo para el Estado. Eso es lo que a nosotros nos parece exagerado. Y habrá que ver, bueno, contrastando con la realidad qué es lo que sucede. Pero además, Gonzalo, independientemente de esto, aún en el evento no consentido de que estas cifras sean correctas, este es el peor momento para ponerle más impuestos a la sociedad ecuatoriana, a las empresas y a las familias, que todos sabemos de una situación que se debate, porque con los 1.100 millones que tiene el Estado garantizados por los organismos internacionales, puede con toda tranquilidad iniciar el proceso de reconstrucción. En vez de castigarle a la economía, a la gente y a las familias, digamos, puede iniciar la reconstrucción con esa plata, que no creo que se la lleguen a gastar en un año, porque la capacidad de ejecución dudo mucho que se pueda utilizar todos esos recursos en un año. Y luego de un año, tratando de que se recupere la economía y haciendo las cosas que hay que hacer, entonces se verá si es que hace falta o no más dinero. Pero de antemano, sacarle la plata a la gente y a las empresas en una situación de crisis, porque lo que se está haciendo en el caso de las familias es castigando el consumo de las familias, y en el caso de las empresas, castigando la disponibilidad de fondos, o sea, los fondos disponibles para inversión. Y eso es sumamente grave. Hay pánico de consumo. Claro. Hay agrava pánico. La recesión, agrava la crisis, agravará el desempleo y el subempleo. Y es lo que hemos venido diciendo prácticamente todos los analistas económicos que opinamos sobre estos temas en el país. Yo no he escuchado a ninguno, que no sea del gobierno obviamente, que diga lo contrario. Entonces, me parece que aquí se precipitan las cosas, aún asumiendo como válidas las cifras que produce las empleadas. Muchas gracias a los dos ministros, han sido muy bondadosos y oportunos en esclarecer esta circunstancia. Si la Secretaría de Planificación y su principal tiene que aclarar, digamos, algunos elementos cuantitativos y cualitativos que ellos manejan, estamos a las órdenes. 523-290, 523-290, uno de los teléfonos de consola que está a la orden del régimen. Cualquiera de los secretarios de Estado o secretarios de planificación podrían darnos los datos y la metodología de cálculo que ellos han usado, con los tiempos y rendimientos impositivos, todo lo que seguramente en las cuentas del régimen lucen como elementos fundamentales. Muy bien. Vamos a retornar con este tema después de unos minutos, porque es la noticia del día. 3.344 millones costará la reconstrucción. Ahí las cámaras también tienen su
su punto de vista, que los vamos a revisar más adelante. Yo quiero presentar a esta hora, señoras y señores. La democracia nos permite opinar con libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia 716.